Vamos a hablar de un tema, el cual he recibido varios comentarios en diferentes publicaciones, por diferentes plataformas, en la cual, pues obviamente entiendo perfectamente que en el mundo cristiano se ha acostumbrado enseñar que la iglesia que fundó Jesús fue creada en Pentecostés, y Jesús fundó una nueva religión y estos son los verdaderos cristianos, estos cristianos protestantes, porque es, de acuerdo a esa interpretación, es la religión que fundó Jesucristo. Pero una lectura del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, y de hecho de toda la Biblia y de Génesis y Apocalipsis, apunta a un argumento, a una noción totalmente diferente de lo cual ha sido la postura común por tantos años, por casi 2000 años. Entonces, me han dicho, habla del cristianismo protestante, hemos hablado del catolicismo, y bueno, es ilógico decir que el cristianismo protestante, que las miles de denominaciones que conocemos ahorita, sean la fe auténtica que encontramos hace 2000 años plasmada en el Nuevo Testamento. Simplemente porque históricamente es algo imposible, ya que como sabemos, la historia relata que Martín Lutero era un sacerdote católico y de ahí se desglosa el cristianismo protestante que conocemos en estos días. Entonces, simplemente por ese hecho histórico es totalmente imposible. Digamos, en tal caso, la Iglesia Católica podría tener más argumentos históricos para decir que son la Iglesia verdadera. El argumento es, en Hechos capítulo 2 se fundó la Iglesia cristiana, y miles de denominaciones evangélicas, protestantes, dicen, nosotros somos la Iglesia de Hechos capítulo 2. Entonces es totalmente ilógico argumentar que la iglesia gentil de Jesucristo se fundó en Hechos capítulo 2 cuando era una festividad judía. Es Shavuot, Pentecostés Shavuot, donde se celebra la entrega de la ley, y ya tengo un estudio que se llama el nuevo pacto de Shavuot, el nuevo pacto de Pentecostés, donde explico a detalle la conexión entre la entrega de la Torah y la entrega del Espíritu Santo en el Brit Hadashah, el nuevo pacto de Jeremías 31 y Hebreos 8:10 mencionado por Rav Shaul. Entonces, es imposible históricamente que la iglesia gentil se haya fundado en Hechos capítulo 2, sino que es la promesa de lo que hemos visto por los profetas y pues el derramamiento del Ruach HaKodesh en Hechos capítulo 2. Pero bueno, vamos a hablar también acerca de que ellos fueron llamados los primeros cristianos en Antioquía. Hechos 11:26 dice, por cuanto encontró, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Okay. Entonces, uno de los nombres que le llamaban a esta comunidad eran los cristianos. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cualquiera que diga que fue escrito en hebreo, en arameo, está totalmente desconectado de la academia, de la realidad, de la evidencia histórica y manuscritos antiguos que tenemos. Hay evidencia que tal es Mateo originalmente haya sido escrito en hebreo, arameo, solamente Mateo, no el resto del Nuevo Testamento. Y es lógico, si tú quieres llevar un mensaje universalmente ahorita, lo escribirías en inglés, es el mensaje universal. De igual forma, en aquellos tiempos, si quieres llevar un mensaje universal, lo escribirías en griego, ya que era el lenguaje político, el lenguaje del imperio gobernante en aquellos tiempos. Y entonces escribieron cristianos en Hechos 11:26, pero ¿cuál sería la traducción hebrea o la palabra la cual usarían en las sinagogas para decirse ellos? Si lo traducimos al hebreo, obviamente sería mesiánicos, es el equivalente. Y me comentaban ahorita alguien, una muchachita, y argumentando, es que cristiano viene de Cristo y Mesías de Mashiach. Claro, evidentemente es algo que se deriva de estos dos
de la traducción del hebreo al griego y luego las dos siendo traducidas al español llegan como Mesías y Cristo, lo cual significa lo mismo, ungido. Y vamos a la misma traducción que vemos en Hechos 11:26, fueron llamados por primera vez mesiánicos o cristianos, refiriéndose a grupo fundado por Yeshua. Hechos 24:5 dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Y es el líder de la secta de los nazarenos. Entonces, aquí cuando vemos en Hechos 24:5 que se refiere a Pablo como el líder de los nazarenos, como la secta de los nazarenos, vemos que lo que fundó Jesús no fue una nueva religión, sino que fue una secta eh, o un movimiento más de un grupo de judíos en aquellos tiempos. Teníamos la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, y aquí vemos que lo que fundó Jesús fue la secta de los nazarenos, Nazratim. Y obviamente vamos, una vez más, esto es muy diferente y muy lejano a la secta moderna o a este movimiento Nazratim que tenemos ahorita, que no se asocia nada históricamente con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Hechos 24:14, por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, es otro que algunas personas también interpretan como otro nombre para la secta del camino, o Derech en hebreo, la cual era probablemente otro nombre usado para este movimiento fundado por Yeshua. Entonces tenemos tres nombres en el libro de Hechos, los cristianos o la secta de los cristianos, la secta de los nazarenos o la secta del camino. Ninguno de ellos tres infiere, y vamos a lo mismo, históricamente a una religión nueva. El decir que Yeshua, Jesucristo fundó una religión nueva es contradecir toda la escritura, porque Cristo significa ungido, pero no simplemente ungido, hace referencia al rey ungido de Israel. Entonces, decir que el rey ungido de Israel prometido por los profetas vino a contradecir o a fundar algo totalmente diferente a lo establecido por Dios, a la monarquía que estableció Dios por medio de David y su descendencia, es contradecir básicamente la palabra de Dios, es algo totalmente ilógico, por lo cual se derrumba este argumento con una sola palabra, Cristo. Se derrumba el argumento de una religión totalmente nueva. Ahora que los cristianos somos injertados a esta nueva fe, claro, lo vemos en Romano 11, lo vemos a través de las epístolas de los escritos del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Definitivamente Dios tiene un propósito con nosotros dentro del pueblo de Israel, más sin embargo no es que haya formado una nueva religión o un nuevo pueblo, sino que de dos hizo uno solo. Nosotros nos injertamos a Israel y somos miembros y coherederos de estas promesas. Entonces, esto es en cuanto a la formación o supuesta formación de la iglesia. Ahora, otro tema también que quería tocar con ustedes, otro comentario que pusieron por ahí, el cual dice, los judíos iban a las sinagogas, los cristianos a las iglesias y los mesiánicos a las tejilot, algo así me pusieron. Algo totalmente ilógico, porque incluso Santiago hace referencia a la sinagoga, habla de los hermanos de la sinagoga, haciendo referencia a los creyentes que asistían a las sinagogas de Santiago. En Hechos hablan acerca de y la palabra que se usa es la palabra eclesía en el griego, la eclesía que estaba en el desierto, haciéndose referencia a Moisés y al pueblo de Israel. Entonces, esas palabras, si las usas, iglesia solamente para los gentiles y sinagoga solamente para los judíos, pues no tiene ese peso, ese peso, porque en el Nuevo Testamento se usa para ambos, como lo vemos. Incluso Santiago también en Hechos 15 dictamina a los gentiles que vayan a las sinagogas a aprender de Moisés. Obviamente lo que aplica para ellos, pero es evidente que vemos
un llamado, incluso en el libro de Hechos, capítulo 15, a ir a las sinagogas. Y obviamente los debería, no, pues es que los debería era una iglesia, pero ¿cómo es que una iglesia iba a tener un rollo de Torah para poder confirmar todo en las escrituras? Era una sinagoga, y eso es a lo que voy. Las sinagogas o las iglesias son palabras muy similares para referirse a una agrupación o una reunión de personas. Las sinagogas o las iglesias podrían ser en casas, podrían ser en lugares al aire abierto. Lo que Yeshua tenía, lo que vemos cuando estaba con los discípulos enseñando, era una sinagoga al aire libre. Lo que vemos en el Nuevo Testamento de que estaban en las casas es una sinagoga en un hogar. Entonces, una sinagoga o una eclesía o una iglesia es simplemente un lugar de reunión donde se congregaban para cierto propósito, en este caso para adorar al Dios de Israel. Entonces, no es que los judíos aquí y los gentiles allá, sino que son palabras usadas intercambiablemente de uno con los otros.